Hola Elena, tienes que darle a solicitar, donde pone solicitar. Que ahora me sale a mí. Ay. Ya. Ah, Más cerca. no, ahí está. ¿Qué tal? No era tan difícil. Niña, qué calor. Mira, a ti se te ve mejor que a mí. Yo como me ha pillado esto, con el móvil medio roto, el ordenador medio roto. Un desastre. Pues yo con gafas que si no, no os veo casi, qué pena. ¿Qué tal? Que te pillo en el despacho, ¿no? Sí. Vamos a ver, es que he salido a la calle. Además, hoy estoy de guardia general. Si me llamas, que como de pronto puede aparecer una llamada entre medio de la charla, que lo dudo. No hay movimiento ahora. Salir corriendo. Ahora. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo la llevas? Porque estábamos, Anita, sufriendo la pandemia. Aquí se va conectando gente, ya la sentamos y eso, y se vaya conectando gente. Tu hermana la ha puesto ahí en un montón de... A mí que no me gusta, no me suelo yo prodigarme en que me vea la gente. Hoy estoy liando a todo, igual le pasó el otro día a otra que también le daba cosas, hoy estoy liando a todas. Muy bien. Sí, son temas interesantes para la gente, que algunas cosas que no se saben, algunas cosas que la gente tiene dudas, pues está bien hablar. A mí me gustó mucho lo de la psicóloga del domingo, que estuvimos haciendo la relajación. Ese me gustó, porque hay que hacer más. Mañana otra vez, mañana Alicia otra vez nos va a dar, creo que relajación también va a ser, a ver si... Ese me lo hago yo en pijama. A ver si se conecta y nos lo pone también, que va a ser también relajación, que a la gente le viene bien en estos momentos que estamos relajados un poquito y desconectados, que eso es súper importante. Y más ahora que va la gente con la bulla de ahora empezar también, en los negocios, de todas las cosas. Hay movimiento por Motril, se ve la gente en la calle y están muchos limpiando el negocio que se nota. Y muchos bares están haciendo el servicio a domicilio, que ya pasa, y dice, uy, que la fritura, y eso que están haciendo el servicio a domicilio. Ya se va notando. A ver, espera un poquito más y ahora empezamos. Pero sí, yo vi también, el otro día que estuve yo en la clínica, ya había gente también limpiando, que ahora, claro, todo el mundo tiene que empezar con las medidas de protección, de desinfección, y hay gente que no está acostumbrada y ahora pues se ve un movimiento en que todo el mundo está probando todas esas cosas. Además, la gente ya está loca porque el martes ya empiezan las peluquerías, hija. Y eso parecía que era lo más importante del mundo. Pues sí, vamos a ver cómo van las peluquerías, que yo por lo menos, verdad que nosotros los centros sanitarios estamos acostumbrados a las mascarillas, desinfectar, limpiar, pero es verdad que otros sitios no están tan acostumbrados. No, ella sí, yo, vamos, sí sé que ella tiene como un aparato en que meten los peines y los cepillos todos los días y lo esterilizan. Pero claro, eso lo tendrán que hacer no una vez al día, cientos de veces al día. Claro, hay que adaptarse a todo eso. Pero bueno, Elena, vamos a empezar y ahí se irá conectando más gentecilla. Vale, un poco de ti. Bueno, de mí, pues mira, yo que llamo Elena, soy abogada desde hace ya un montón de años y mi despacho lo tengo al final de la calle Las Cañas, al lado de los juzgados, en la calle Enrique Montero, donde estaba antiguamente en la clínica de Moya. La gente que es mayor, no los usuarios de Instagram saben dónde estaba la clínica de Moya. Pero bueno, al final de la calle de Las Cañas, cerca de los juzgados, llegando casi a la costa. Y estoy adscrita al turno de violencia de género desde que se creó, es decir, siempre está. E incluso hasta la primera orden de protección que se dictó en Motril fue a petición mía. La primera pulsera que se le puso a un agresor fue a petición mía. Es decir, que llevo toda la vida en esto.
Desgraciadamente, porque no debería de existir este turno, pero se tuvo que crear debido a las circunstancias que tenemos en nuestra sociedad. Pues tú tienes, En todos los países, ¿eh? estás en el despacho y luego estás en el juzgado, ¿no? De turno de especial. Sí. Los dos. Estoy también y colaboro con el Centro Municipal de Motril, de la mujer. Ella algunas veces me mandan a usuarias, porque ellas llaman usuarias, yo le llamo cliente. Es decir, ese tipo de cliente te tiene que aceptar a ti, es decir, tienes unas charlas con ella, vienen al despacho, te tiran aquí toda la tarde porque tienen que contarte, es decir, su vida. Entonces se tiran casi toda la tarde, te cuentan más o menos su situación y luego ya, si les gusta, otra vez al centro de la mujer le dicen, sí, quiero a Elena. Y si no, pues le dan la oportunidad de visitar a un montón de abogados. Incluso, no solo a través del centro de la mujer, en el turno específico de violencia de género del Colegio de Abogados, tiene la oportunidad la víctima de elegir letrado tantas veces como ella quiera. Es decir, tiene que haber una conexión, una situación de confianza entre víctima y abogado en este tipo de turno. ¿Por qué? Porque se están tomando y tocando unos temas muy delicados. Es decir, no es lo mismo una persona, pues, un agresor de otro tipo. Pero es que aquí, pues, tienes que acompañarla a interponer la denuncia, ¿no? Bueno, y es aconsejable que así sea, porque, claro, tú ya te sabes su historia, tú más o menos le guías lo que tienes que decir, porque, claro, ellas suelen divagar mucho, porque no saben expresar ni pueden lo que es su situación emocional y lo que están viviendo en realidad, ¿vale? Entonces, pues, si queréis os cuento más o menos cómo va pasando. Sí, cuenta un poquito cómo se va haciendo los protocolos, cómo... Vale, yo lo que quisiera en principio es diferenciar entre violencia de género y violencia doméstica. Y os voy a decir por qué quiero diferenciarlo, porque como ahora hay tantas corrientes negacionistas en el que quieren englobar, quieren que desaparezca la violencia de género con respecto a y englobarla en la violencia doméstica, pero no es igual. La violencia doméstica es la que se produce dentro de la casa y es entre padres e hijos, entre nietos y abuelos, entre familiares directos. Pero la violencia de género es la violencia que se ejerce por el hecho de ser mujer. Entonces, pues se llama violencia de género, es decir, de una situación de supremacía del hombre con respecto a la mujer. Y es con tu pareja o expareja, con el que has mantenido una relación sentimental. Es decir, hasta cuando pasen a lo mejor 20 años que has tenido un novio, ese hombre si te agrede o te amenaza, tú vas por violencia de género como víctima. ¿Qué significa eso? Pues que tiene un montón de ayudas y de protecciones distintas al resto. ¿Y qué significa también? Pues bueno, pues tú te vas, tú acudes con tu abogado o allí mismo desde comisaría o guardia civil, vas y interpones la denuncia. A partir de ahí, ¿qué se va generando? Mira, aquí en concreto, tanto la policía local como la Guardia Civil aquí en Motril no actúa en este, pero en pueblos pequeños como Caster, los que tienen Guardia Civil, eso también tienen guardia especialistas en violencia. Y aquí hay el volumen en el que uno de los policías la acompaña a la víctima a todo. Y de vez en cuando la está llamando y la visita incluso hasta en su casa para ver cómo anda. Yo, de hecho, me he encontrado a uno, que puedo decir el nombre, que se llama Robles, que es un policía de aquí del Motril, un señor ya más mayor, un hombre que en esto no solo está implicado gente joven, sino que de todas las edades. Y son hombres la mayoría los que atienden a las víctimas. Es decir, hay una sensibilidad especial con respecto a este tema. Entonces tú van y se encuentra, me lo encontré un día por mi calle y digo, ¿dónde vas? Dice, pues mira que no me coge el teléfono, la estoy venga a llamar, quién era y todo, no sabía quién era. Dice, y es que estoy muy preocupado, es decir, que la llaman a cualquier hora, van a su casa, la visitan para que no le suceda nada. Están sobre él. Bueno, entonces se interpone la denuncia y ¿qué pasa? Pues que rápidamente se detiene, si los hechos son constitutivos de delitos, pues se detiene el agresor. ¿Qué pasa? Pues lo que tanto hablan, pues se detiene y va a calabozo. Y al día siguiente o ese mismo día vamos al juzgado todos. Entonces allí, si hay que ir al médico forense, pues si hay unas lesiones que derivan de que tenga que ir al médico forense porque hay lesiones, pues el médico también le hace que les cuente su historia.
¿Cuáles son los síntomas normales de que una víctima está padeciendo violencia de género? Pues mira, ellas no explican bien las cosas, tienen como balbucean al hablar, divagan mucho. ¿Qué pueden ver también a través de síntomas externos a un médico forense? O por ejemplo, un fisio que esté tratando a una señora y que de pronto esto que no concuerda cómo te cuentan la historia con la lesión que presentan, por ejemplo. Tú ves que te está contando una historia como que le acaba de pasar ahora mismo y ya tiene un hematoma, es decir, en vez de color amarillo verdoso, en vez de lugar tener rojeces y que sea como púrpura. A lo mejor cuenta una historia, por ejemplo, dice, me caí por la escalera y lo que tiene es que tiene el pelo arrancado, tiene lesiones en el cuero cabelludo, es decir, no concuerda la versión de la historia con lo que te está contando. Y estas víctimas generalmente tienen muchos problemas alimenticios, tienen muchos problemas de insomnio, muchos intentos de suicidio. Son síntomas que puedes ir viendo que esta gente está sufriendo una situación de violencia. Suelen ir muchas veces acudir al médico acompañados con el agresor, que suele ser muy protector en esos casos. Te estoy hablando del médico cuando vas a médico normal y corriente o a urgencia. Pero ya el médico forense, pues sí sabe, porque como especialista sí sabe y ya determina las lesiones que puede tener y las secuelas que tiene. Incluso si ve que hay una historia de maltrato psicológico, ya la deriva a la UBIG, que es la Unidad de Violencia de Género. Y eso está en Granada, en concreto, aquí no se ve. Entonces es un procedimiento que se alarga porque tienen que analizar un montón de circunstancias y determinantes para determinar que esta señora está sufriendo una violencia psicológica, que es muy difícil de demostrar. Bueno, ¿qué pasa? Cuando vamos ya después, ya tenemos unas lesiones, ya tenemos, os digo las lesiones porque es más fácil que la amenaza, ¿no? Ya tenemos como algo más palpable. Entonces ya se le toma declaración primero a la víctima, siempre a la víctima, luego después al agresor y ya el fiscal propone la acusación, la abogada de la defensa o el abogado defensor, si es un hombre, pues se hace también el escrito de acusación, el abogado del agresor hace su escrito de defensa y ya, pues, se dicta una sentencia en función a lo que cada una de las partes pide. ¿Qué pasa con este tipo? Porque vamos a un juzgado especialista en violencia de género. A no ser que sea un fin de semana, que primero te ve como en el juzgado de guardia y luego ya el lunes tú pasas obligatoriamente al juzgado de violencia. Es decir, a ti te dicta la sentencia siempre el juzgado de violencia que es Motril y que nada lo mismo. ¿Qué vamos? Pues entonces ese tipo de condena pues que lleva siempre obligatoriamente una pena de alejamiento, de comunicación, se llama lo que es una orden de protección. También comisaría tú ya puedes solicitar, cuando va la víctima al principio, puede decir, yo quiero una orden de protección, esta persona la se va a hacer que durante todo lo que dure el procedimiento. Y ya la policía valora si hay un riesgo más bajo, medio o alto, ¿no? Entonces, en función del riesgo que valora la policía, también hay una actuación con respecto a que le tengan un coche en la puerta vigilando. Es decir, la policía también actúa en función de cómo es la situación de la víctima. Entonces, cuando ya se dicta la condena, pues tú puedes pedir a la vez también unas medidas civiles. ¿Qué pasa? Porque muchas veces pues son madres de niños, gente que vive en la casa con el agresor. Entonces, ¿qué son las medidas civiles que se pueden adoptar en el único procedimiento que pasa esto, en el de violencia de género? Que lleva, si quiere la víctima, una medida civil aparejada que duran 30 días, que tú puedes ir pidiendo una prórroga durante todo el procedimiento. Entonces son unas medidas que le atribuyen el uso y disfrute de la casa, a veces se quieren ir ellas mismas de la casa, ¿no? Entonces a la casa que se la queda, el domicilio conyugal, una pensión para los niños y, por supuesto, la orden de prohibición de comunicación con respecto a la víctima. No se pueden ni comunicar ni por WhatsApp, ni por correo, ni tocar a la puerta, el alejamiento a los metros que sea, que va en función del sitio que viva. Por ejemplo, si vives en Logres no te van a poner una orden de alejamiento tan grande, es decir, la distancia, como si fuese aquí en Motril, porque aquí puede ser, en algunas ocasiones incluso se llega a poner hasta el destierro, es decir, que no puede esa persona venir aquí a Motril, visitar Motril, entrar a Motril, o entrar en Logres, donde esté la víctima, durante incluso años, en función de la gravedad de los hechos que se estén produciendo, ¿no? ¿Y qué más pasa de esto? Bueno,
muy importante. La víctima de violencia de género puede tener abogado de oficio siempre. Puede ser una millonaria que si ella pide en ese momento, es decir, cuando va a poner la denuncia, incluso en el juzgado, un abogado lo tiene gratis para todos los procedimientos que tenga con respecto a ese agresor. Eso está muy bien. Por eso os digo que siempre tiene que decir, yo digo, yo me las colgo a las chepas, es decir, que yo tengo las víctimas desde el principio, es decir, que yo las conozco, ya me sé su vida, incluso luego ya han tenido otras parejas, han tenido niños, pero siempre, como siempre, en general se siguen repitiendo las situaciones de violencia, porque luego ya son que a lo mejor quebrantan la orden de alejamiento, el agresor, es decir, que se va perpetuando un poco a lo largo del tiempo y tienes que tener una conexión. Por eso decía que siempre la víctima te tiene que aceptar, porque tienes que conectar con ella. Si no hay conexión entre el abogado y la víctima de violencia de género, mal lo llevas, ¿no? Conmigo suele pegarse, porque como soy tan habladora y me siento al lado de ella, hombre, es que si tú llega la víctima, por ejemplo, y yo me siento en mi sillón, aquí, ¿no? Y ella ahí enfrente mía, y la que pilla, ¿no? Pues entonces yo me suelo sentar, los confidentes, es decir, los dos sillones que hay al lado uno de otro, y empezamos ya y suelen llorar, es decir, que hace un poco de psicóloga también, ¿sabes? Entonces, pues, si queréis, os voy relatando alguna cosilla más. Sí, no, la verdad que yo me imagino que en la oficina de la mujer también pues habrá psicólogos, habrá para esa gente un montón de personal. Sí. De hecho, voy a decir muchas cosas, que la mayoría no denuncia. La mayoría asisten, van una y otra vez, de hecho vienen, incluso me la mandan desde el centro de la mujer en alguna ocasión y luego solo han querido estar una tarde aquí conmigo y no han denunciado. Y allí, de hecho, el año pasado 55 muertes y solo habían denunciado 11. Este año llevamos contabilizadas desde el 6 de abril, es decir, que con posterioridad ha habido algunos episodios que no sabemos si se van a contabilizar o no por el periodo de confinamiento. Hay 18 mujeres fallecidas, solo 2 habían denunciado. Por eso es muy importante que la gente denuncie. La gente o los vecinos, no solo la víctima, por eso habéis dado cuenta que ha habido como una campaña así en esta época de confinamiento muy grande a través de las televisiones diciendo vecinos, con respecto a los vecinos, porque las víctimas muchas veces no quieren denunciar. Y es lo que ha subido. Yo, de hecho, ya he comentado antes que estoy de guardia, no me han llamado porque son situaciones normales, pero lo único que han estado llamando ha sido de violencia de género. He tenido ya 2 casos en el confinamiento. Nosotros ahora en este tiempo estamos muy con eso, estamos haciendo un curso, ahora mismo pues, tengo un libro aquí que ahora del curso que me estoy leyendo de violencia de género y que todos los sanitarios estamos haciendo cursos ahora mismo y sé también por Alicia, que la he visto conectada, que también que ella es psicóloga y también se está formando en violencia de género ahora. No sé si ha coincidido con el tema del confinamiento o por el confinamiento que ahora los sanitarios estamos más con ese tema. Estamos todos más pendientes. Yo estuve hablando con una técnica del Centro de las Mujeres y le pregunto qué tal estaba la cosa y me dijo que no paraban de llamar, porque claro, no, físicamente no atendían a nadie, pero a través de teléfono. Y llamaban mucho por mucha ansiedad. Claro, estaban allí con el agresor metido en la casa, porque ahora está un poco más libre la cosa, pero es que al principio y es cuando ha surgido. Y la policía también te lo decía, que lo único que había era llamadas de peleas dentro de las casas y no ha pasado más cosas porque no ha querido, también lo digo. Y ahora había nuevas cosas también, el tema de lo de pedir la mascarilla en el hospital y eso, practicar los protocolos. El 19, sí. Mira, también es muy importante también que hay muchas aplicaciones creadas incluso hasta por el gobierno que se llama Alert Cops, que son aplicaciones que tú puedes tener siendo víctima dentro de tu móvil y el que el agresor no sabe que tú las tienes porque luego a lo mejor aparece como un corazón, parece como tontería, y esas son las que tú puedes llamar directamente, darle al botón y para que estás conectado tú con la policía, ¿eh? Entonces os pedís lo que surgió ahora en el confinamiento, la mascarilla 19, para decir que estoy en una situación de riesgo, ayudadme, ¿eh? Entonces, el número 016, pero ese es el de siempre, pero lo que más se ha puesto en funcionamiento ha sido lo de Alert Cops, que ya existía. Y
También os quería contar un poco que nosotros, a pesar de todos nuestros problemas, España es pionera en la protección de las víctimas de violencia de género. Ha sido hasta premiado por la ONU y Andalucía, el sistema que hay de protección de las víctimas, de cómo la organización, de las casas de acogida, es el que se copia no solo aquí en el resto de España, sino hasta en el extranjero. Es decir, con todas nuestras deficiencias, con todos nuestros problemas, pues somos pioneras. Y oye, a mí eso me llena de orgullo, porque digo, mira, es verdad, porque empezó con la ley integral en el 2004, luego ya se crea un observatorio de violencia de género y luego el Pacto de Estado en 2017, que se ha votado hace poco de dinero, que se ha empezado otra vez a mover a través del gobierno, vamos, a través del Estado, se ha empezado a mover otra vez este tema. Porque claro, se hizo el pacto, pero no se dio dinero y ahora pues se está moviendo otra vez. Y pionera en cosas que a lo mejor no sabemos, que la población en general no sabe. Sí, sí, porque aquí, claro, los centros otra vez se ha dotado con lo de que te digo esto ha sido en 2017, otra vez se le ha dotado a los centros municipales, a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas como de más potestad para que puedan hacer todos los sistemas de protección de violencia. Y yo creo que ahí va a haber un campo porque seguramente que tendrán que contratar más gente, digo, a psicólogos, orientadores, asistentes sociales, tendrán que contratar los ayuntamientos a más gente. Que ya normalmente en el centro de la mujer hay una letrada, una abogada, que no le hace ningún vecino, le puede incluso hacer algún escritillo o algo así, pero lo orienta como le puede orientar si alguien te viene a hacer como una consulta, pero ella no va a acompañarle ni a la denuncia ni nada. Hay una técnica, que es la jefa, hay una psicóloga que tiene lista de espera, la pobre, porque es imposible atender a tanta gente. Os digo de Motril. Y luego varias técnicas también que trabajan. Y yo sé que se iban a contratar a más gente, porque claro, al tener presupuesto y como tanta demanda que hay, y luego yo allí he visto, porque hacen muchas actividades, es muy interesante y además es enriquecedor y de vez en cuando allí. Pues yo de pronto veo a gente que dice, madre mía, está aquí, y claro, tú ves que se descrita, esto es como si bueno, nosotros tenemos que, no podemos decir con quién vamos, quién no vamos, quién es nuestro cliente, tenemos que tener esa ética profesional, vamos. Pero yo allí yendo como, normalmente me encontré con gente que me he quedado de piedra, gente que no te puedes ni imaginar. Mayor también, porque una de las situaciones que hay mayor vulnerabilidad es cuando se jubila el hombre o la mujer. Claro, empiezan a estar de nuevo junticos en las casas y otra vez problemillas. Porque las situaciones de más vulnerabilidad son el embarazo, el noviazgo, una separación, ¿no? Y luego otra vez la jubilación. Es cuando se producen más casos de violencia. Claro, por eso ahora el tema del confinamiento, pues para eso. Es como una jubilación. Igual que dicen que después del verano hay muchos divorcios. Porque pasan las vacaciones juntas, las parejas. Pero bueno, yo qué sé, yo tampoco no sé yo muy partidaria de eso. Pero que bueno, que sí, que con respecto a la violencia, sí, ha habido un aumento. Y luego eso realmente puede denunciar vecinos, familiares, que no tiene por qué ser. Que tener conocimiento, sí, sí. Y una cosa también muy importante es que a través de ahora, últimamente ya se están contabilizando las víctimas, los menores, porque antes los niños también. Pero bueno, yo es que de ese tema tampoco quiero hablar mucho porque me da como cosilla, ¿sabes lo que te quiero decir? Me da lo que hay. Hombre, quieren agredir a la víctima, a la mujer, y ¿cómo le hago daño? Pues le hago daño a través de los niños. No suele ser lo habitual, gracias a Dios, pero sí pasa. Tema complicado, la verdad es que sí. Ya está, si quiere alguien preguntar algo más. ¿Alguien quiere preguntar? Yo la voy a intentar resumir. Sí, la intentamos, porque es un tema difícil, pero bueno, por lo menos resumir un poco el que existen teléfonos, que existen sitios donde te atiende, donde te asesora, que hay un trabajo desde los abogados y de todo tipo de profesionales bastante importante en eso. Yo creo que para estar en este turno tienes que tener una especial sensibilidad con respecto al tema, porque claro, si tú no creas, porque de pronto de vez en cuando empezaban siempre con lo de las denuncias falsas, entonces si tú no crees en este sistema, pues quítate del turno, ¿no? Porque claro, tú tienes lo que yo te he dicho, tiene que haber una conexión entre abogado y víctima, si no, pues quítate.
Y de hecho, no todo el mundo está apuntado en este turno, ¿eh? No todo el mundo. Claro, pero es normal, al final cada uno un poco lo que puede también llevar, que no todo el mundo está hecho para llevar ciertos tipos de temas. Me pregunta que si hay muchos adolescentes, pues sí. Últimamente sí. Si queréis otro día hablamos sobre la ciberviolencia. Porque claro, yo es que ahí hasta me pierdo, ya sabéis que me he hecho el Instagram para este directo, pues nada. Pero sí, incluso le meten aplicaciones a las novias, a las parejas, tanto hombres como mujeres también, ellas también, porque hemos vuelto un poco al machismo. Y sí, hay muchos niños de instituto, pero ya mayores de edad, no que se vienen a través de, pues si no te tienes que ir a menores, pues que sí que intentan, sí, muchas amenazas, incluso les cortan el pelo. Ahora es muy típico, el puteo, como se dice, es cortarle el pelo, ponerlas feas, si tú no eres mía, pues no eres de nadie. Intento un poco degradar tu imagen para que no estés con otro. Y lo que la violencia la ejercen, pues, por ejemplo, difunden los vídeos que han tenido con ella. Sí, ¿qué está pasando? Claro, el tema de esas redes sociales, de los móviles, la tecnología, pues da más facilidad a ciertas cosas. Y una de las cosas, pues, esto. Claro, porque lo malo, da más facilidad a lo bueno y a lo malo. Sí, y claro, y ellas encima de todo creen, mira cuánto me quiere, y me dice, trabajas con un instituto de formación, no sé a lo que se refiere a eso. Sí, ya sé a lo que se refiere. Lo que pasa es que le dice, por ejemplo, ellas creen que, mire cuánto me quiere, que me mira el móvil, ¿eh? Y entonces lo que están en el fondo es controlándola. Controlándola y ya os digo que les miran el WhatsApp, les miran en Instagram a quién sigue, a quién no sigue, eso, y entonces no es porque te quiere, es que te está controlando. Porque si tú te dejas en libertad una relación, tiene que ser libertad. Hombre, sin pasarte unos límites, pero creo que se tiene que basar en una confianza entre una pareja. Entonces, si estamos hablando que tú seas tanto... Hay situaciones que la niña también mira lo que hace su parejilla, ¿no? Pero en general, cuando ya llegamos a los casos de violencia de género aquí en el juzgado, ellos dentro del instituto le amargan la vida. Le amargan la vida. ¿Y esto que ha dicho Alicia de la formación, de instituto de formación? Que no sé. No me han llamado en ninguna, pero os voy a decir por qué. No me han llamado porque también dentro de cada instituto hay una parcela, hay unos profesores, lo digo de los institutos que yo tengo conocimiento, hay una que lleva igualdad en general, como si fuera una orientadora, pero una de las profesoras, generalmente, no, hay hombres también en otros institutos que yo conozco, es decir, hay uno de los profesores que está encargado de igualdad y ahí es donde se dan charlas. Y también va la policía, igual que hacen sobre el moving, hacen también de violencia de género, de vez en cuando imparten charlas, pero la policía, tanto local como la nacional. Estoy hablando de policía, que yo sepa. Que aquí es que, claro, aquí lo que en Motril, eso lo lleva la Policía Nacional. O sea, en otros, me imagino que en otros pueblos puede ir a la Guardia Civil. Yo, por ejemplo, en Muñecas, que también trabajo en las Muñecas, siempre hay una Guardia Civil, voy a decir el nombre, que es la que va siempre con las víctimas y esa es la encargada siempre de todo ese tipo de temas. Yo me imagino que igual que aquí va la policía a los institutos, irá ella a los institutos de la muñeca. La educación desde chicos que es importante. Hombre, yo pienso que es básica. Porque así te hace intolerante ante ciertas situaciones, ¿no? Porque si tú lo ves como si normalizas el que la dominación de uno sobre el otro, las agresiones, el decir que fea eres, porque claro, el maltrato psicológico, ¿qué significa? Pues no vale nada, te baja la autoestima hasta niveles mínimos y es decir, tú no vales nada, estás gorda, eres fea, no te pongas esta ropa. Pues, si tú, por ejemplo, yo como madre, yo no tengo hijos, pero bueno, si yo como madre o como padre pues, veo que mi hijo tiene una actitud, por cierto, yo tengo algunos sobrinos que son muy machistas y mi hermana le intenta inculcar otro tipo de conocimiento, pero bueno, y el reggaetón que no se nos olvide tampoco, el reggaetón que no se nos olvide, porque es verdad, se ve como normalizando unas situaciones que no son normales.
Pues sí. Ya aquí, Alicia, aquí hay una cosa, pero que no quiero meterme en el tema del nombre y de hombre y mujer, no quiero meterme en esa conversación de si cómo se llama o por qué se llama, o ahí no quiero. Bueno, eso fue así, pero fijaos que también incluso desde el movimiento de lesbianas, de gays y de lesbianas se intentó, ellas de vez en cuando han reivindicado, ellas y ellos han reivindicado, claro que también hay, yo creo, pero bueno, yo tengo amigos y me dicen que no, que querían meter también, pues cuando una de las partes de la pareja, uno de los miembros de la pareja también agredía al otro, querían meterlo dentro de violencia de género. Y dijeron que no, que eso es violencia doméstica. ¿Por qué? Porque solamente la de género es referida de hombre con respecto a la mujer. Que cambia luego la ley, bueno, se cambiará, pero hasta este momento, ¿y por qué se hizo así? Porque era la dominación del hombre sobre la mujer, que llegamos todas a estar iguales, estupendo, ya que ¿qué más quisiéramos? Entonces, yo creo que en ese momento será cuando se tendrá que eliminar la violencia de género, se llama eso, violencia o violencia doméstica o violencia. ¿Vale? Pero por el momento, como existen esas leyes, que en concreto es la ley integral y la ley andaluza y el pacto de Estado, hasta este momento que no cambie ni el Código Penal tampoco, hay violencia de género. Y por eso está ese turno especial. Yo creo que tenemos que meter, yo a mi sobrina siempre le estoy hablando, le estoy intentando, yo hablo porque no tengo hijos, entonces no puedo intentar hacer una labor de educación con respecto a si tuviesen unos hijos, pero a todos los niños que yo tengo, no les doy las chapas, evidentemente, pero sí que hay que hablar, igual que le hablo de igualdad, porque a partir de la igualdad, si tú tienes superada la igualdad, no se puede hacer la violencia de género. Creo que también está unido. Entonces le intento dar como una especie de consejillo y de hablar sobre todo con lo de ciberviolencia. Por eso, porque ellas creen que me sigue en Instagram, me está diciendo esto, me sigue diciendo lo otro y están equivocadas. Sí. Bueno, a ver si alguien más tiene alguna pregunta o alguna cosa que aclarar. Si no, pues mira, la verdad que un ratillo que nos has dado una charla importante, que este es un tema muy importante y hay que saber. Desgraciadamente. Saber. Es súper importante tener un poco de idea de lo que pasa, de dónde puede acudir la gente, de dónde puede llamar, de que los profesionales pues están... Hay un montón de gente implicada. Por eso cuando... Hombre, a veces que te llevas cada chaco, es decir, te sientes muy mal cuando luego después no denuncia o cuando... Bueno, y también va por... Quiero decir, no por anemia. Por ejemplo... Voy a explicar una cosa que no quiero discriminar a nadie, por ejemplo. Cuando muchas mujeres, de pronto una mujer marroquí denuncia. Es muy raro que denuncie. Entonces denuncia. Vamos al juzgado y luego viene toda la familia de él y le intentan comer el coco y al final quitan la denuncia. Entonces, es descorazonador, ¿no? Y en la etnia gitana también pasa también. Que luego llegan, la amenazan y todo eso y ya retiran la denuncia. Es decir, se ven muy influenciados porque además, como allá no están en una situación normal psicológica, porque están con la autoestima tan baja, como te estoy diciendo, pues cuando llegan y le empiezan a decir cómo vas a denunciar, si es un hombre muy bueno, pero si es el que te trae el pan a la casa, que muchas veces pasa eso, que dicen, ¿cómo lo denuncia? Ahora que ¿cómo? Pero que bueno, que también hay casas de acogida, que eso se nos olvida contarlo, que hay casas de acogida, que siempre hay muchas subvenciones, les dan mucha ayuda durante 18 meses, les pagan, les da una ayuda, incluso los servicios sociales, pero Hacienda también, la Seguridad Social, es decir, tienen para poder salir de donde están metidas. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, yo creo que la he explicado muy bien, que le ha resuelto muchas dudas, muchas cosas que a lo mejor no sabemos y a veces pues eso que la gente no sabe cómo van las cosas, cómo va este tema, estos protocolos. No sé si alguien más tiene algo que preguntar. No, yo creo que no. Bueno, yo creo que si alguien más tiene que preguntar, pues otro día hablamos de otra cosa, de otro ratillo. Yo estoy dispuesta. Ya que te has hecho el Instagram, ya. Mira, cállate.
Ya, A ver, ya sé. Bueno, Elena, yo creo que no te entretenemos más, que estás muy liada, que la he explicado súper bien, que muy bien. me gusta mucho que estés un ratito con Pues nosotros. ya está. Me seguiré uniendo a los directos. Esto ya le estoy cogiendo el gustillo. Venga, guapa. Adiós. Adiós. Un Adiós. beso grande a todos. Hasta luego.